En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Raíces Afro. El acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, aquí con Raíces Afro en Radio Universidad de Tarapacá, la 95.9. Y hoy día vamos a conversar con María Inés Tapia de un tema muy sensible que existe en la sociedad chilena y en casi todas las sociedades del mundo, porque hay una pandemia que no se ha mejorado y es la pandemia del racismo. Hoy día vamos a conversar sobre lo que es el racismo estructural y nos vamos a referir de este racismo estructural en la educación en Chile. Porque los afrodescendientes, el pueblo tribal afrodescendiente chileno, ha ido avanzando en estos temas con el Ministerio de Educación, con el Servicio de Educación Pública, pero estamos como al arbitrio de las voluntades de las personas que llevan estos procesos en las distintas instituciones. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros como pueblo tribal afrodescendiente? Es tener una política pública, como lo dice la ley 21.151, tener un reglamento de educación. Y en eso estamos trabajando el reglamento de la ley 21.151 y además el reglamento de educación. Sin embargo, nos enfrentamos generalmente al racismo estructural. Y cuando hablamos del racismo estructural, ¿no es cierto?, estamos hablando no de discriminación. Por eso que es importante que nuestras auditoras y auditores sepan distinguir qué es lo que es la discriminación y qué es el racismo estructural. El racismo estructural es, en este caso, por ejemplo, que el pueblo tribal afrodescendiente chileno no está en los silabarios, no está en los textos escolares, más allá de alguna vez que se dijo los negros en Chile se murieron de frío, o ahora un poco más en la modernidad, una foto bailando, ¿no es cierto?, danzando, que esa es la parte cultural, la parte que folcloriza el racismo estructural. Entonces, cuando nosotros hablamos de racismo estructural, estamos hablando de una educación racista, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que queremos nosotros llegar a la educación antirracista? Y esa educación antirracista tiene que, ¿no es cierto?, pensar en la inclusión de los afrodescendientes, tener la interculturalidad no como un discurso, sino como un instrumento de transformación social. Si no nos nombran, nunca nos van a priorizar en la agenda política del país, en la agenda del Ministerio de Educación. ¿Estás ahí, María Inés? Sí, estoy acá. Mire, Sí, complementando lo bueno, que dice señora Marta, una de las barreras que nosotros tenemos dentro de esta estructura racista
es la dificultad de poder lograr acceder a ella, a esta educación. Así es. Y entonces, cuando, claro, el silencio, cuando no nos nombran, el silencio produce desigualdad, ¿no es cierto? Produce dominación estructural. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir trabajando. Digamos que tenemos que tener habilidades blandas. Hoy día están hablando de las habilidades verdes, no sé, pero creo que algunos ya venían con las habilidades verdes puestas en el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de habilidades blandas, tenemos, ¿no es cierto?, que pensar en cómo generar esos diálogos para enfrentar el sistema de racismo estructural. Y eso es lo que cuesta. En la sociedad chilena cuesta. En los poderes legislativo, ejecutivo, el poder de la iglesia cuesta. ¿Cómo derribar ese racismo estructural para poder, ¿no es cierto?, no solo ser contados como fuimos contados en el censo nacional, sino que llegar a tener una propuesta política, una propuesta ciudadana y identificar que el racismo, ¿no es cierto?, es un sistema de opresión en este caso al pueblo tribal afrodescendiente chileno. Nosotros tenemos que estar luchando continuamente con los cambios de gobierno, con los cambios estructurales, con los cambios de personas, quienes más, quienes menos preparados, ¿no es cierto?, interculturalmente, estar sensibilizado con los temas del país, cómo nos cuesta a nosotros cada vez poner estos temas en la mesa y tener credibilidad como pueblos, como dirigentes, como dirigentes. Entonces, hoy día, ante el sistema nacional, vamos a tener que proponer estas políticas, estos cambios de cómo hacer la separación entre lo que es la discriminación y lo que es el racismo estructural. Porque hoy día no nos pueden seguir viendo solamente desde una acción cultural. Nosotros no somos pura cultura, puro patrimonio, somos historia y la historia tiene que estar en la educación, en los libros de educación, desde la primera infancia hasta las universidades. Y eso ya tiene que entenderse en el país. Son 7 años de la ley 21.151. ¿Qué opinas tú sobre eso, María Inés? Mire, yo pienso que se nos ha dificultado el acceso de nosotros como pueblo a la educación superior, el menoscabo a la calidad de esa educación, el éxito de las trayectorias de las personas que han estudiado para poder llegar al pueblo. También nos ha naturalizado el mecanismo de poder entrar a la universidad, los cupos son mínimos. También tenemos que destacar las barreras económicas que se nos ponen, ya que los centros de educación están muy lejos. Tenemos respeto también al lugar donde están las comunidades, están lejos los centros de educación, por ejemplo, muchas están en la zona rural o muchas veces en otra región que hay que trasladarse. También tenemos la ausencia o insuficiencia de programas que nos ayuden a hacer cosas afirmativas hacia el pueblo. Así es. Realmente vamos a tener que trabajar mucho. Y esto no solamente nos pasa como pueblo tribal afrodescendiente chileno, sino que también pasa con los pueblos indígenas en, en toda América Latina. Entonces, tal como tú nombraste, en la educación superior las barreras son más amplias justamente por las distancias, por los temas económicos, pero lo que tenemos que nosotros y nosotras como pueblo, como organizaciones, buscar cómo desarrollar la capacidad ciudadana hacia
una pedagogía antirracista. Pero ojo, cuando estamos hablando de la pedagogía antirracista, y como tú bien has tomado el tema de la educación superior, es cómo se transforman las universidades estatales y privadas para formar nuevos docentes. Hoy día el docente tiene que cambiar, no puede seguir teniendo la misma formación. Existe, ¿no es cierto?, la cultura, la educación y la acción política para formar docentes, para educar a la sociedad, a la ciudadanía, tanto jóvenes como adultos y adultos mayores, en esa pedagogía antirracista. Porque si no se hace hoy, estamos hablando de este siglo, si no se hace hoy, vamos a seguir perpetuando el racismo estructural, y es lo que hay que cambiar. En este caso estamos hablando de la educación, pero el racismo estructural existe en todas las estructuras institucionales, ya sea en lo social, dentro de ello la salud, ¿no es cierto?, la educación, como ya lo dijimos, la vivienda, otro tema que es un tema importantísimo para los pueblos indígenas y el pueblo tribal afrodescendiente chileno o los pueblos afrodescendientes. Entonces hay que disminuir las fechas de discriminación y las brechas del racismo y transformar las prácticas racistas, ¿no es cierto?, transformarlas positivamente hacia la ciudadanía. ¿Cómo logramos nosotros avanzar en estos temas para, lo hemos dicho antes, para las nuevas generaciones, para los jóvenes? Entonces nos queda mucho camino por recorrer. Romper el silencio. Esa es una frase que tenemos que nosotros tenerla siempre muy presente. Tenemos que romper los silencios, porque en los silencios donde no nos nombran, donde no nos priorizan, simplemente no estamos. Y para estar tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir demandando, seguir proponiendo, porque lo que ha hecho el pueblo tribal afrodescendiente chileno es siempre tener propuestas. Nunca hemos llegado, como se diría vulgarmente, a que nos den. Nosotros tenemos propuestas serias, comisiones de trabajo con personas serias, comprometidas, profesionales. Entonces, tenemos que avanzar en eso. Y también, ¿no es cierto?, tener un desafío de justicia cognitiva. Cuando hablamos de justicia cognitiva, justamente estamos hablando de estos temas de la educación. Si no existe esa justicia cognitiva, no vamos a producir conocimiento valioso para el patrimonio del país, porque nosotros somos patrimonio del país. Y entonces tenemos que avanzar en ese sentido. ¿Qué opinas tú sobre todo esto que estamos conversando? Que la verdad que a mí me apasiona el tema de la educación, la capacitación, la participación, pero a los años que llevo trabajando en todo esto, sé que son muy pocas las personas que están en los poderes del Estado que se comprometen a los cambios, y a veces solamente desde su voluntad. Y eso no nos basta
para poder avanzar en la política pública. Y de hecho, la erradicación del racismo en la educación superior es crucial para que sea una democratización en las sociedades contemporáneas, ya que esto no solo afecta a la vida personal ni a los derechos humanos de las personas ni de las comunidades descendientes, sino también de las personas que son indígenas, también la calidad de la educación que está ahora generalizada también nos trae muchas secuelas a las sociedades, sobre todo cuando están en proceso de práctica, de no poder hacer la práctica en zonas rurales, con las personas que necesitan, de manera de ayudar también a la sociedad, de reintegrar un poco el proceso de educación. Claro, un poco lo comentábamos esta mañana cuando conversábamos. Se han creado tantas estructuras estatales en el país, tantas instituciones, pero no llegan donde están las necesidades. Tal pareciera que todas estas estructuras se crean para pagar un sueldo. Y entonces ahí está nuestra, digamos, nuestro reclamo, porque las instituciones tienen que salir a terreno. Entre las cuatro paredes no se resuelven las necesidades de la ciudadanía. Entonces, esto es muy importante lo que yo estoy diciendo en este momento, salir a terreno, ver las realidades en que viven las personas, la situación que tienen, cómo poder realmente apoyar y colaborar al ciudadano o ciudadana, sobre todo adultos mayores. Hoy día es una necesidad de las personas, no De es hecho, un capricho. hay poca voluntad de los profesionales en salir a terreno y ver a las personas que no tienen agua en la zona rural, que no tienen un techo, que viven con cholguán, de poder entregarles nylon, de poder llevarles agua. A veces son cosas que uno piensa que las ciudades son normalizadas, que todo lo tienen, pero en la zona rural no es así. Se necesita ayuda, se necesita apoyo, no hay internet, no hay una persona o un estudiante que haga la docencia y vaya a ayudar a los niños de zona rural. Por último, ayudar a tareas, que sea como que lo tomen como práctica. Sería bueno que también los profesionales de salud fueran a hacer rondas médicas, a una sede, que fuera también personal de vacunación, ir directamente a vacunar a las personas en la zona rural. Así es, hay muchas necesidades que efectivamente el Estado tiene que hacer cumplir desde las instituciones estatales. Solo decir que hay mucha gente, muchos ciudadanos y ciudadanas que los necesitan y es urgente desplazarse en los territorios. En las oficinas entre cuatro paredes no se agrega nada. Entonces, eh, por eso que nosotros estamos poniendo estos temas sobre la mesa como pueblo tribal afrodescendiente chileno, como mesa técnica política, que estamos, ¿no es cierto?, embarcados en la búsqueda de nuestra política pública. Y también hoy día queremos comentarle, ¿no es cierto?, que este año en el Centro Cultural La Moneda, fíjense que llega la exposición de la Bienal de Sao Paulo, que estará abierta al público durante casi todo este mes. Y esta importante muestra internacional está titulada No todo viajero recorre caminos de la humanidad como práctica. Qué interesante, porque se concuerda un poco con lo que nosotros hablamos, ¿no? Del terreno, donde ir a terreno. Bueno, esta exposición se inaugurará oficialmente unos días antes del 7 de julio. Me parece que se inaugura mañana y va a estar en funcionamiento en la sala Andes en el nivel -3 del recinto de, ¿no es cierto?, el Palacio Cultural La Moneda.
y es una exposición de selección oficial de la 36ª Bienal de Sao Paulo. Es el encuentro de arte contemporáneo más grande del hemisferio sur. Y claro, tiene entrada liberada, es gratuita, pero también se recomienda realizar una reserva previa digital en la página oficial del Centro Cultural La Moneda. Y hablando de la curaduría de esta exposición, el título No todo viajero recorre caminos de la humanidad como práctica, se inspira en un poema de la célebre escritora afro-brasileña Conceição Evaristo. Propone esta exposición repensar la condición humana, no como algo fijo, sino como un verbo activo, una práctica que se construye colectivamente a través de encuentros, el diálogo y el cuidado del territorio. Te das cuenta que efectivamente lo que nosotros acabábamos de conversar, ¿no es cierto? El cuidado del territorio, ir a terreno, a ver a las personas, ¿cuán importante es? Bueno, el equipo curatorial está liderada por el filósofo y curador camerunés Bonaventura Soubehen Nikun, director del Haus der Kulturen der Weiss de Berlín, junto al co-curador André Pitol. Así que, queridos amigos, los que vayan a Santiago, recuerden, a partir de mañana está esta obra en el Centro Cultural La Moneda. Y bueno, a nuestros amigos de Santiago los invitamos a ver estas 139 obras de 19 artistas nacionales e internacionales de América del Sur, Europa, Asia y África. Así que también se nombran a algunos destacados creadores como Mirlande Constant de Haití, famosa por su drapo vudú, que son estandartes bordados de gran formato basados en la religiosidad popular haitiana. Benhatzar de Irán, con sus pinturas con efectos ópticos, caleidoscópicos, construidas sobre láminas de aluminio y persiana. Edival Ramosa, de Brasil, su muestra de esculturas geométricas abstractas de esferas y lunas que el artista denominaba objetos y formas. Akimbode Akinbishi, de Inglaterra, Alemania, un ensayo fotográfico enfocado en la convivencia social y comunitaria. De otros colectivos participa el reconocido grupo de investigación político-visual Forensic Arquitectura Forensis. Eso, queridas amigas, queridos amigos, es para nosotros como pueblo tribal afrodescendiente muy importante esta muestra porque viene a resaltar, ¿no es cierto?, muchos trabajos que tienen que ver con la afrodescendencia, que tienen que ver con África, con creadores africanos, con personas que están en terreno y que de alguna forma, ¿no es cierto?, están practicando no solo la escultura, la cultura, las artes, sino que la antropología social, la antropología de la cultura
cultura de las personas, de los territorios, y eso es muy importante. ¿Me puedes comentar algo, María Inés, sobre esto tan Con, importante que con respecto sucederá? a la Bienal, este sentido de pertenencia que le dan estos artistas a la memoria y a la dignidad de las personas en el sentido social, es muy bueno visitarla. Espero que puedan visitarla, poder disfrutar de esa obra, poder comentar con las personas que están ahí exponiendo. Es una experiencia maravillosa. Así es, María Inés. Bueno, volviendo un poco, ¿no es cierto?, también a nuestros temas, este mes es un mes importante para el pueblo tribal afrodescendiente chileno, ¿no es cierto? Dentro de esta agenda que está la Bienal, también tendremos algunas reuniones como pueblo con nuestro delegado presidencial, también con nuestros seremis, y estaremos, ¿no es cierto?, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Y para eso queremos invitarlos e invitarlas a que sigan nuestro programa aquí en Radio Universidad de Tarapacá, en la 95.9, cada día martes a las 4:30 de la tarde. Eh, Así que yo los dejo para que María Inés se despida. María Buenas Inés. tardes, sí, buenas tardes. Me despido de ustedes. Siempre es un agrado poder conversar con la tía Marta y podernos escuchar también a través de la radio, de los programas, de recordar de personas que fueron esclavizadas y que fueron un pilar de la sociedad económica en Arica también, que socialmente fuimos oprimidos y que buscamos un camino de poder tener una reparación social, y no solamente social, sino de educación. Tengan una buena tarde. Gracias, María Inés. Y bueno, solo una frase de bronce para las organizaciones afrodescendientes. Decirle que las expresiones culturales no bastan, porque el Estado a través de ella nos folcloriza. Por eso que es importante en la política tener acciones culturales, educativas y políticas que nos lleven al resultado final, que es nuestra política pública. Queridas amigas, queridos amigos, me despido hasta el próximo martes aquí en Radio Universidad de Tarapacá, la radio. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez.